La trayectoria del chileno Humberto Maturana Romesín es la constatación de que no hay tema prohibido para la reflexión científica. Este biólogo revolucionario hizo mover los pilares de la ciencia al atreverse a pronunciar en su discurso palabras como sentir, emoción o amor. Curioso y heterodoxo, desde niño le apasionó contemplar y preguntarse por toda forma de vida. Entonces es nuestra oportunidad para el encuentro con un hombre que sostiene que el conocimiento de nuestra propia naturaleza esconde la llave para hacernos responsables de nuestra conducta ética. Humberto Maturana Romesín nació en Santiago de Chile el 14 de septiembre de 1928. A la edad de 19 años, Maturana egresó del Liceo Manuel de Salas para luego ingresar a la carrera de medicina en la Universidad de Chile y en 1954 se trasladó a la University College de Londres para estudiar anatomía y neurofisiología gracias a una beca de la Fundación Rockefeller. Luego viajó a la Universidad de Harvard, donde a los 28 años obtuvo el doctorado en biología. Posteriormente registró por primera vez la actividad de una célula direccional de un órgano sensorial junto al científico Jerome Levine del Instituto Tecnológico de Massachusetts. A raíz de esa investigación, ambos fueron postulados para el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, aunque no obtuvieron finalmente el galardón. Ya en 1960 volvió a Chile para desempeñarse como ayudante segundo en la Cátedra de Biología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Y 5 años después fundó el Instituto de Ciencias y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. En 1970, y ya con 48 años, creó y desarrolló el concepto de autopoiesis. Y 20 años después, en 1990, fue declarado doctor honoris causa de la Universidad Libre de Bruselas por su labor e investigaciones. En 1992, junto al biólogo Jorge Podosis, plantea la idea de la evolución de las especies por medio de la deriva natural. 2 años más tarde, el 27 de septiembre de 1994, recibe el Premio Nacional de Ciencias en Chile, gracias a sus investigaciones en el campo. Es fundador y docente del Instituto de Formación Matrística, donde trabaja en el desarrollo de la dinámica de la matriz biológico-cultural de la existencia humana, junto con la cofundadora Jimena Dávila. Después, el 5 de agosto de 2006, un incendio destruyó totalmente las dependencias del Laboratorio de Neurobiología y Biología del Conocer de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, sostenido junto a los biólogos Jorge Podosis y Juan Carlos Letelier. Aunque quedó muy impactado por los desastrosos resultados del siniestro y la pérdida que afectó a su laboratorio, el que también fuera lugar de trabajo de Francisco Varela, dijo: lo principal está en el corazón y la mente, eso no se quemó. Y actualmente, con 84 años, realiza sus actividades académicas en la Universidad de Chile y en la Universidad Andrés Bello, convirtiéndose en uno de los biólogos y epistemólogos más reconocidos. Es un neologismo, es decir, una palabra nueva, propuesta en 1971 por el doctor en biología Humberto Maturana y Francisco Varela en la obra de Máquinas y seres vivos. Nace como un aporte al entendimiento de los seres vivos desde un punto de vista biológico y para designar la organización de los sistemas vivos. Luego, el interés y la relevancia del concepto se ramifican a diversas áreas de la ciencia
y a otros autores, como por ejemplo el sociólogo alemán Nikolaus Luhmann. Los principales aportes en relación con la noción de autopoiesis son la respuesta a la pregunta ¿qué es un ser vivo? Y un cambio en la manera de ver a los seres vivos. Proviene del griego auto, que significa sí mismo, y poiesis, que significa creación o producción. Es la condición de existencia de los seres vivos en la continua producción de sí mismos. La idea es definir a los sistemas vivientes por su organización más que por un conglomerado de funciones. Según Maturana y Varela, un sistema autopoiético es un sistema que en vez de ser programado desde afuera, se hace a sí mismo, pero que está abierto para recibir y producir. El sistema autopoiético se define entonces como una organización cerrada, que se hace a sí misma y no está programada desde afuera, y una organización abierta, que produce, da y recibe. Ciertamente, es posible distinguir entre los seres vivos sistemas autopoiéticos de distinto orden según el dominio en que ésta se realiza. En tal distinción, las células son sistemas de primer orden, en tanto ellas existen directamente como sistemas autopoiéticos moleculares. Los organismos somos sistemas autopoiéticos de segundo orden, en tanto somos sistemas autopoiéticos como agregados celulares. Sin duda es posible hablar de sistemas autopoiéticos de tercer orden al considerar el caso de una colmena, o de una colonia, o de una familia, o de un sistema social como un agregado de organismos. Pensamos en el ser humano como un ser racional y frecuentemente decimos que lo que distingue al ser humano de los otros animales es su ser racional. Al afirmar que la razón caracteriza a lo humano, es una anteojera, como aquellas que tienen los caballos, y lo es porque nos deja ciegos frente a la emoción que queda desvalorizada como algo animal o como algo que niega lo racional. Es decir, al declararnos seres racionales, vivimos una cultura que desvaloriza las emociones y no vemos el entrelazamiento cotidiano entre razón y emoción que constituye nuestro vivir humano, y no nos damos cuenta de que todo sistema racional tiene un fundamento emocional. ¿Qué son las emociones? No son sentimientos, son disposiciones dinámicas corporales que especifican el dominio de acciones en las que el organismo se mueve. Para Maturana, la emoción define la acción, es decir, que la emoción define cuándo un gesto dado es una agresión o una caricia. En lo emocional somos mamíferos. Los mamíferos son animales en los que el emocionar es en buena parte consensual y en los que el amor en particular juega un papel importante. Pero el amor como la emoción que constituye el operar en la aceptación mutua ocurre también con lo social como sistema de conveniencia. Si ustedes observan un hormiguero, por ejemplo, notarán que las hormigas que lo constituyen no se atacan mutuamente, aunque sí atacan y destruyen a un intruso, cooperan en la construcción, mantención del hormiguero y comparten los alimentos. Siempre estamos en una dinámica emocional, en un fluir de un dominio de acciones a otro en la historia de interacciones recurrentes en las que vivimos. De hecho, afirma Maturana que aprendemos nuestro emocionar mientras vivimos con otros desde el útero. Los seres humanos somos seres emocionales que usamos la razón para justificar u ocultar nuestras emociones. ¿Cómo funcionan las emociones? Nuestras emociones y las de los demás cambian como resultado de nuestras palabras y nuestras palabras cambian como resultado del cambio en nuestras emociones. Maturana sostiene que si en determinadas circunstancias
Nuestras disposiciones corporales, es decir, las emociones, terminan, el proceso de lenguajear, esto es, la conversación, también concluye. Es por tanto el flujo de la emotividad lo que va configurando el flujo de la conversación. ¿Cómo inciden las emociones en nuestra vida? Cuando cambio mis conversaciones, cambio mis haceres y cambio mi participación y sentido de responsabilidad en el mundo. Cuando me doy cuenta de ello y soy consciente, me vuelvo responsable porque quiero hacer las cosas bien. El amor como emoción fundamenta lo social, porque se da una relación humana de aceptación mutua, que es la manifestación del amor. Esta construcción de relación social exige sinceridad. La falta de ella, es decir, la hipocresía, anula la aceptación mutua, y es cuando llega la negación. Según Maturana, sin la sinceridad, la evolución del ser humano no hubiese ocurrido. La sabiduría es una característica emocional de quien vive en armonía y se desprende de cualquier connotación sobrenatural. ¿Helado de fresa o de chocolate? ¿Mejor pantalón o falda para la entrevista de trabajo? ¿Dejo a mi marido o intento hablar con él para arreglar nuestros problemas? Tomamos decisiones todos los días, algunas más trascendentes que otras. Podemos acertar o equivocarnos en cada una de ellas, pero nos gusta creer que cada decisión es el producto de un análisis objetivo, frío y racional. Hemos construido un mundo que favorece la ausencia de emociones en la toma de decisiones. Las desdeñamos, son un estorbo, una especie de niebla que nos impide ver los hechos con claridad. Pero la realidad es muy distinta. Las emociones son el resultado de un conjunto de procesos que suceden en nuestro organismo. La felicidad, la vergüenza o la culpa son química en nuestro cerebro, tan solo cambios moleculares. No podemos eliminar las emociones de nuestro cuerpo, forman parte de nuestra propia biología. La forma en que nuestro cerebro percibe estos cambios es lo que llamamos sentimientos o sensaciones. Son esenciales para solucionar problemas que requieren creatividad o que deben tratar con grandes cantidades de información. Nos ayudan a decidir. Las personas con lesiones en una zona específica del lóbulo frontal del cerebro son aparentemente normales. Hablan perfectamente y su cociente intelectual es normal, pero toman las decisiones equivocadas. La zona del cerebro responsable de sentimientos y emociones está estropeada. Pierden su trabajo, rompen sus matrimonios. Simplemente parece que pasan, que las cosas no les afectan. Saben que actúan mal, pero no les importa. Carecen de sentimientos de vergüenza y de culpa. Aprender y recordar también son tareas mucho más simples cuando van acompañadas de una emoción. Cuando existe una lesión en esta zona del cerebro, la persona no puede utilizar los recuerdos asociados a emociones. Puede traicionar a un amigo sin ningún tipo de remordimiento. Decidir sin sentir nada. Quizás el sueño de un verdugo, pero para la mayoría de mortales una situación indeseable. Emoción y sentimiento van ligados a la humana y nos ayudan cada día a decidir qué queremos hacer con nosotros. En su proposición, el amor no es una cualidad, un regalo o una virtud, sino que es un fenómeno biológico relacional. El amor consiste en una conducta o clases de conductas a través de las cuales el otro aparece como un legítimo otro, en coexistencia con uno, en circunstancias que el otro puede ser uno mismo. De acuerdo con él, no es un asunto de legitimar al otro, o de hacer cosas intencionalmente para legitimar al otro. Es un asunto de la conducta a través de la cual la legitimidad del otro no es negada, aún en el desacuerdo. Esto se constituye en conductas u operaciones que respetan y aceptan su existencia como es, sin esfuerzo y como un fenómeno del mero convivir. La legitimidad del otro y el respeto por él o ella son dos modos de relación congruentes y complementarios que se implican recíprocamente. El amor es un fenómeno biológico propio del ámbito relacional animal
que en los mamíferos aparece como un aspecto central de la convivencia en la intimidad de la relación materno-infantil en total aceptación corporal. Amar ocurre en el momento en que abrimos nuestro espacio relacional para escuchar al otro sin prejuicios, y para que eso pase tenemos que estar dispuestos a hacerlo, porque no tenemos respuestas hechas para todas las preguntas. Maturana cree que nos enfermamos al vivir una manera de vivir que sistemáticamente niega el amor. Según Maturana, todos nuestros problemas tienen su origen en la negación del amor, lo que nos lleva a negar al otro en su legítima existencia. Esto nos hace negar el derecho del otro a ser libre y sobre todo a ser diferente. Esta negación del otro no solo se refiere a las demás personas, sino también a uno mismo. ¿Cuántas veces nos negamos cosas basadas en el qué irán o pensarán los demás? Esto sucede por la negación que los demás y aún nosotros mismos hacemos de nuestras necesidades, anhelos y proyectos. ¿Qué es la razón? Una expresión de nuestra coherencia operacional humana en el lenguaje, y como tal tiene una posición central y constituida en todo lo que hacemos como seres humanos. Según Maturana, la razón es un fenómeno operacional que, entrelazada con la emoción, se expresa en el lenguaje. La racionalidad coexiste con la emocionalidad e incluso tiene su base en ella y en esas condiciones que constituyen realidades que son, por cierto, realidades lingüísticas. Por tanto, la racionalidad, que es la operación del observador de acuerdo a las coherencias operacionales en el lenguajear, resulta ser un dominio particular de realidad. Se afirma, consiguientemente, que es en el lenguaje donde se definen los haceres y los conoceres de las realidades. Se ha dicho frecuentemente que la historia de la transformación del cerebro tiene que ver con el uso de instrumentos, básicamente con el desarrollo de la mano en su fabricación. Maturana sostiene, en cambio, que la historia del cerebro humano está muy relacionada principalmente con el lenguaje, lo que nos diferencia de los antiguos primates bípedos y ha permitido el gran desarrollo experimentado por toda la humanidad ha sido el lenguaje. Lo peculiar humano no está en la manipulación, sino en el lenguaje y su entrelazamiento con el emocional. Los seres humanos somos lo que somos, humanos en el lenguaje, y al serlo, lo somos haciendo reflexiones sobre lo que nos sucede. Por ejemplo, ¿de qué está hablando este video? ¿Qué vemos que ocurre? Si no estamos en el lenguaje, no hay reflexión, no hay discurso, no decimos nada. Simplemente somos sin serlo hasta que reflexionamos sobre el ser. ¿Cuándo las emociones traicionan la razón? Los problemas emocionales que los seres humanos modernos tenemos con la sexualidad, con el compartir, con la vida doméstica, con la soledad y con la glorificación de las relaciones de poder, no provienen de nuestra biología, sino por el contrario de nuestra justificación racional de maneras de vivir que restringen nuestra biología básica de animales sensuales, domésticos, lenguajeadores, que viven en grupos de interés mutuo. Debemos comprender que los seres humanos somos seres de emociones, razón y somos lenguajeadores y que tenemos vitales manifestaciones cooperativas y que es indispensable reconocerlas y recuperarlas. Las guerras tienen fundamento en las emociones, surgen de la ambición, pero que tienen justificaciones racionales. Se ataca a un país porque constituye una amenaza, pero lo que se hace realmente es apoderarse del petróleo, guiándose por la ambición. La discriminación es la justificación de la desconfianza de la legitimidad del otro. Entonces la aparto, le tengo miedo. El poder está determinado porque otras personas me obedecen, quizás por el miedo. Usamos la razón como argumento para que otro haga lo que nosotros queremos que haga. Nadie obedece porque le gusta. Quien trabaja bajo la obediencia no se queja. Lo interesante y único en los seres humanos es que la reflexión puede llevarnos a descubrir nuevos mundos y realidades que pueden liberarnos o, por el contrario, encerrarnos en un casillero. Really too late to call, so we wait for
Bienvenidos a Ideas Pedagógicas, un programa de la Universidad Nacional, Ciencia y Tecnología para todos los colombianos. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa Ideas Pedagógicas. El día de hoy tenemos dos invitados especiales, ellos son Fabio Martínez y Daniel Ortiz. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Muy bien, Diana, muchas gracias por tu invitación. Me complace estar aquí contigo. Sí, muy bien, gracias Diana por invitarnos. Bueno, ellos son nuestros invitados especiales, vienen directamente desde Chile y son los discípulos del doctor Humberto Maturana. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes vienen trabajando con el señor Maturana? Mira, Diana, es un trabajo que lleva ya más de 20 años. Nos hemos especializado en distintas áreas de la biología, pero de todos modos queremos hacer mayores esfuerzos para identificar conceptos de la pedagogía que estén muy asociados con el área biológica. Muy bien. Bueno, he escuchado que ustedes en su investigación han manejado distintos conceptos acerca de la educación, de la emoción, pero el día de hoy quiero iniciar preguntándoles acerca de la competencia. ¿Este fenómeno en qué momento se da? Bueno, mira, primero hay que aclarar, ¿no? Por ejemplo, si vemos dos animales que se encuentran frente a frente por el alimento y uno lo come y el otro no, eso no es competencia. No lo es porque no es central para el que se lo come lo que le pasa al otro que no lo come. En cambio, en el ámbito humano, la competencia se constituye culturalmente cuando el que el otro no obtenga lo que uno desea se hace fundamental como modo de relación, volviéndose la victoria un fenómeno cultural que se constituye en la derrota del otro. La competencia se gana cuando el otro fracasa frente a uno, frente a mí, y se constituye cuando el que eso ocurra es culturalmente deseable. En cambio, en el ámbito biológico no humano, ese fenómeno no se da. La historia evolutiva de los seres vivos no involucra competencia, puesto que la victoria es un fenómeno cultural. Bueno, aquí maneja un concepto fundamental y es la evolución. ¿Por qué lo interrelacionan? ¿Qué es la evolución? Mira, bueno, la evolución es un proceso conservador. Cuando uno habla de los seres vivos y de la diversidad de los seres vivos, piensa en la explicación evolutiva que propone un ancestro común para todos ellos. Y uno se maravilla de los cambios que han tenido que ocurrir desde el origen de los tiempos hasta el presente. Esta maravilla, sin embargo, no debe ocultarnos lo fundamental que es para que tal historia se produzca, la conservación de lo nuevo en la conservación de lo viejo. ¿Y este proceso evolutivo cómo se desarrolla en el organismo? Mira, pues pienso que este proceso se define as una especie, un modo de vida, una configuración de relaciones cambiantes entre organismo y medio que comienza con la concepción del organismo y termina con su muerte, y que se conserva generación tras generación como un fenotipo ontogenético, como un modo de vivir en un medio y no como una configuración genética particular. El cambio evolutivo se produce, según esto, cuando un nuevo linaje empieza cambiando el modo de vida y se conserva una sucesión reproductiva. Muy bien, y ya hablando anteriormente del concepto de competencia, ¿qué opina de la competencia en su vida? Pues mira, no soy alguien a quien le gusta competir, ¿sí? Que aspira a desarrollar sus ideas en oposición a las otras, o representarlas bajo la forma de crítica o teoría o conceptos preexistentes, no, prefiero una forma de existencia independiente que no limite la libertad de mi pensamiento. Quien deje de competir puede concentrarse en sus cualidades específicas, fijando sus propias metas y respondiendo ante sí mismo y ante nadie más. El tema deja de ser si llegaste más lejos, si eres más cotizado, si hiciste más experimentos, si hiciste más libros, sino que prefieres ser autónomo en tu propio conocimiento y tu propio pensar y no orientarte por las expectativas que alguien más te pueda tener. En cambio, el que compite considera el trabajo de otros como el criterio de calidad decisivo, como el punto para juzgar a su propia persona. Muy bien, Daniel, y bueno, ya que tú tocas un tema obviamente fundamental acerca del conocimiento, cuéntanos, por ejemplo tú, Fabio, ¿qué es la educación? Bueno, debemos partir desde el concepto del hombre. El hombre es un ser vivo, pero sobre todo es un ser social, que desde el momento en que nace se empieza a construir. Nosotros concebimos la educación como la capacidad o la metodología precisa para tomar al hombre y empezar a formarlo. ¿Para qué? Para que asuma su posición en el mundo, para que se acepte, para que conciba lo importante que puede ser y cuando establezca relaciones con otros pueda interpretar en ellos también este tipo de situaciones, pueda reconocer lo valioso del otro y pueda convivir con ellos. Para eso debe ser la educación. Muy bien, y en esta nueva propuesta de educación,
¿Cómo se puede adquirir el conocimiento? Bueno, desde el momento en que tú llegas al mundo, empiezas a adquirir conocimiento. Puede que no sea el conocimiento formal de la escuela, pero en la interacción que tú tienes con el otro, empiezas a aprender y a modificar tu propia conducta. Lo que nosotros hacemos es buscar que ese aprendizaje, que esa apreciación y cambio de tu conducta sea reflexivo, que tú comprendas que cambias porque es una situación que se necesita para que tú puedas interactuar con los demás, que necesitas respetar al medio, respetar al otro. En esa armonía es donde se da la educación y donde tú puedes aprender mucho mejor sobre el mundo que te rodea. Sin esto, si la educación no funciona así, no es una buena educación. Y bueno, y en esa parte de la educación, ¿en dónde se encuentra la parte biológica? Retomo lo que te decía. La parte biológica yace en el ser mismo. Desde el momento en que naces, tienes una determinación. Si vivieras aislada, esa determinación se mantendría estable. Lo que permite la biología es empezar a cambiar, empezar a adaptarte. ¿A quiénes? A los demás seres humanos, que están siempre rodeándote, interactuando contigo, y adaptarte al mundo en el que vives. Esa es la razón biológica de la educación. Muy bien. Adicional a esto se manejan, obviamente, el concepto relacionado a la educación, a las propuestas que ustedes tienen, ya relacionado con el constructivismo radical. Cuéntenme, ¿qué es este movimiento del constructivismo y para qué sirve la educación? Bueno, el constructivismo es una corriente de pensamiento que nos lleva a pensar que el conocimiento se construye desde adentro, hacia afuera. Tú concibes el mundo de una manera, y aquí es donde viene lo radical. Nosotros consideramos que hay una subjetividad. Cada individuo, cada ser humano, tiene la capacidad de concebir el mundo de una forma única, diferente a la de todos. ¿Cómo se construye la realidad y cómo se construye el conocimiento entonces dentro de una sociedad? Sencillo, tú empiezas a interactuar con el otro, empiezas a compartir en el amor, en el respeto, en la solidaridad, tu forma de ver el mundo. Y hay unos puntos de esa forma de ver el mundo que empiezan a coincidir con todos. Ese factor común que se empieza a formar es el conocimiento y es el constructo social que tenemos de este. Ahora, Sí. a tu pregunta de ¿para qué nos sirve la educación? Es fundamental, 1, construir el conocimiento, construirlo de forma colectiva. 2, piensa en la capacidad que tenemos de ir alterando el medio, de ir cambiando nuestras estructuras y de ir formándonos mucho mejor para ser mejores seres humanos. En esto quisiera considerar, por ejemplo, la capacidad que tenemos de cambiar el medio, de cambiar al otro. Esto en un principio ya te lo había explicado, es la razón Sí. biológica de nuestro estudio y es lo que queremos llevar como propósito de la educación, que la educación sea capaz de formar al hombre para que viva en sociedad, para que viva en comunidad, para que viva en paz, para que viva en el amor y para que pueda construirse continuamente. Es decir, que el maestro, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe desarrollarse? Bueno, un punto fundamental del constructivismo es que pueda ser a partir del alumno, a partir del individuo. Pero si tú lo dejas solo a la deriva, él puede tomar miles de caminos en los cuales se puede extraviar y simplemente no llegar a ningún lado. Lo que el maestro debe cumplir como función es orientar al alumno. Tú tienes ya como maestro una capacidad de haber conocido el mundo antes, has tenido unas vivencias, tienes unas experiencias y con base en ello y en tus conocimientos empiezas a estructurar la forma de orientar a los demás, de decirles, este es el camino, ellos lo pueden aprovechar y pueden construirse a partir de esto. Muy bien, muy bien. Y bueno, en esa nueva propuesta, ¿cómo se deben educar nuestros niños? Bueno, siempre en libertad, en autonomía. Lo más importante que debe hacer un maestro en relación al niño que está educando, y no solo el maestro, también los padres, es escuchar. Y escuchar no es escuchar lo que tú quieres oír, es estar atento, estar dispuesto a recibir esas nuevas ideas. Los niños están llenos de creatividad, nosotros debemos orientarlos para que la exploten, para que sean mejores seres humanos, para que vivan en el amor. Algo importante es nunca cultivarlos en la competencia. ¿Por qué? Porque les estaríamos dando la idea, como ya lo decía Daniel, de competir con el otro. ¿Para qué? Para conseguir lo que el otro no podrá tener. Debemos ayudarlos a que piensen que con su creatividad, con su ingenio, pueden desarrollar un mundo mejor para todos, no solo para él mismo. No cultivarlos en egoísmo ni en competencia. Otra cosa importante de esto es pensar cuál es el propósito de la sociedad y cuál es el propósito del niño. Ya te lo he dicho, es convivir en el amor, es guiarlos a esa convivencia permanente. Muy bien, es una propuesta interesante acerca de cómo la educación
debe estar influenciada tanto en el alumno como obviamente el maestro. Lastimosamente nuestro tiempo es muy corto. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación y ustedes no se pierdan nuestro programa el día de mañana, porque el día de mañana tendremos un invitado sorpresa. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. ¿Por qué me impones lo que sabes si yo quiero aprender lo desconocido y ser fuente en mi propio descubrimiento? El mundo de la verdad es mi tragedia, tu sabiduría mi negación, tu conquista mi ausencia, tu hacer mi destrucción. No es la bomba lo que mata, el fusil hiere, mutila y acaba, el gas envenena, aniquila y suprime, pero la verdad seca mi boca, apaga mi pensamiento, niega mi poesía, me hace antes de ser. No quiero la verdad, dame lo desconocido. Déjame negarte al hacer mi mundo para que yo pueda también ser mi propia negación y a mi vez ser negada. ¿Cómo estar en lo nuevo sin abandonar el presente? No me instruyas, déjame vivir viviendo junto a mí. Que mi riqueza comience de donde tú acabas, que tu muerte sea mi nacimiento. Dices que lo desconocido no se puede enseñar. Yo digo que tampoco se enseña lo desconocido y que cada hombre hace el mundo al vivir. Dime, que yo tejeré sobre tu historia. Muéstrate para que yo pueda pararme sobre tus hombros. Revélate para que desde ti pueda yo ser y hacerlo distinto. Yo tomaré de ti lo superfluo, no la verdad que mata y congela. Yo tomaré tu ignorancia para construir mi inocencia. ¿No te das cuenta de que has querido combatir la guerra con la paz y la paz es la afirmación de la guerra? ¿No te das cuenta de que has querido combatir la injusticia con la justicia y de que la justicia es la afirmación de la miseria? ¿No te has dado cuenta de que has querido combatir la ignorancia con la instrucción y que la instrucción es la afirmación de la ignorancia porque destruye la creatividad? El conocimiento nos muestra el mundo o lo niega, porque es la historia de tus actos, o lo negará porque despertando tu imaginación te llevará a cambiarlo. Deja que lo nuevo sea nuevo y que el tránsito sea la negación del presente. Deja que lo conocido sea mi liberación, no mi esclavitud. No es poco lo que te pido. Tú has creído que todo ser humano puede pensar, que todo ser humano puede sentir. Tú has creído que todo ser humano puede amar y crear. Comprendo pues tu temor cuando te pido que vivas de acuerdo a tu sabiduría y que tú respetes tus creencias. Ya no podrás predecir la conducta de tu vecino. Tendrás que mirarlo, ya no sabrás lo que él te dice escuchándote. Tendrás que dejar poesía en sus palabras. El error será nuevamente posible en el despertar de la creatividad y el otro tendrá presencia. Tú, yo y él tendremos que hacer el mundo. La verdad perderá su imperio para que el ser humano tenga el suyo. No me instruyas. Vive junto a mí. Tu fracaso es Que yo sea idéntico a ti.